alabar a Dios es para que nosotros demos testimonio de las grandezas, de las cosas grandes que Él hace en cada una de nuestras vidas. Y en esa ocasión estábamos aprendiendo y un hermano me dice, mire, ¿por qué no vamos a pescar? ¿Por qué no vamos? Me dice. Mire, hermano, o sea, yo nunca lo he hecho. Ah, pero venga, si es bonito. Entonces conseguimos por ahí un anzuelo y una pita y le puse un palo y tiré la pitita y estaba esperando que cayera. Yo no sé cuánto tiempo pasó, hermano. Pero sí, yo ya estaba aburrido. Yo le decía a los hermanitos con quien venía platicando que ya estaba un poco aburrido. Hasta el final me cayó una burrita. Y eso es lo que le venía diciendo. Muchas veces nosotros en el cristianismo tenemos que tener paciencia. Y lo que andamos haciendo nosotros es andamos pescando. Muchas veces quisiéramos agarrar aquí y agarrar bastante. Que vengan a aquella red cada vez que salimos, quisiéramos que se llenara esa red. Quisiéramos que hubiera multitud de personas escuchando la palabra de Dios, pero muchas veces nuestros corazones están apartados de Dios. Cuando ustedes no eran cristianos y yo no era cristiano, estábamos apartados de Dios. Escuchábamos música, íbamos a bailes, salíamos donde quiera, pero no hacíamos las cosas agradables a Dios. Y el tema de esta tarde, fíjense que en el mensaje yo ponía algo muy importante. Y dice que los afanes no te dejan escuchar a Dios. Y es una realidad que cuando no tenemos a Cristo Jesús en nuestros corazones, los afanes no nos dejan escuchar a Dios. Pero también a nosotros, los hermanos, no nos dejan. Muchas veces estamos afanados, como aquel caso de Marta, que estaba afanada. No quería tener ninguna relación con Cristo, porque ella estaba afanada en los quehaceres del día. Pues así pasa también en los cristianos, nos afanamos que nos olvidamos que hay muchas personas cercanas a nosotros, familiares a nosotros, primos, hermanos, tíos, sobrinos, nietos, y no nos acordamos que ellos no tienen a Cristo Jesús en su corazón. Y nosotros no queremos ir y pescar, no queremos sacrificar nuestras vidas, no queremos dedicarle tiempo al Señor y dedicarle tiempo a estas personas que necesitan de Cristo. Hermanos, en esta tarde, antes que sigamos hablando, vamos a orar para que sea Dios el que obra en nuestros corazones y que podamos entender lo que Dios quiere enseñarnos en esta tarde. Inclinemos el rostro, vamos a orar. Padre y buen Dios, en esta tarde queremos honrarte, Señor, queremos alabarte. Queremos poner tu nombre en alto, Señor, y aprender de lo que tú quieres enseñarnos. Amadísimo Señor, glorifícate en esta tarde y ayúdanos, Señor, a que el Espíritu Santo hable a través de mí y que cada uno de mis hermanos tengan dispuesto su corazón, Señor bendito, para que seas tú el que derrame esa sabiduría grande, Señor, y que tu nombre sea glorificado en este lugar. Bendice, Padre bendito, desde ya. Te ponemos toda esta comunidad de Caulote, Padre bendito, para que sea para ti. Que la palabra se predique siempre, Señor, y que mucha gente se convierta al cristianismo. Amadísimo Señor, gracias te damos esta tarde. En Cristo Jesús. Amén y amén. Vaya, hermano. Pues estábamos hablando de los afanes. Y todos los afanes. ¿A qué asiento? ¿Puede pasar adelante? Puede pasar sin pena. ¿A qué asiento? Y estamos hablando de los afanes. ¿Y por qué estamos hablando de los afanes? Porque todos tenemos afanes. Jóvenes, aquellos que ya tienen entendimiento, tienen sus afanes. Los niños tienen afanes también. Al nomás levantarse de la cama, lo que hacen es ver televisión o querer ver televisión, aunque ellas tengan compromisos con la escuela. Pero lo que ellos se acuerdan es de que quieren ver televisión. Pero ellos no están pensando de que tienen que bañarse para poder ir a la escuela. Quieren ver televisión, ese es su afán. Pero conforme vamos creciendo y vamos desarrollándonos y vamos envejeciendo, tenemos otros afanes. Y esos afanes son los que nos apartan de la relación íntima con Dios, aquellos que somos hijos de Dios. Pero aquellos que no conocen a Cristo también tienen sus afanes. Lo mismo que tenemos nosotros, pero nosotros tenemos otra visión porque nosotros somos pueblo de Dios. Somos hijos de Dios y tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y queremos y deseamos que Dios nos siga guiando y nos guíe a cada momento para ser diferente y para hacer luz en esta tierra. Y yo quiero contarle de uno de los afanes. ¿Y cuáles son esos afanes? ¿Cuáles son los afanes que nos alejan de la presencia de Dios? ¿Cuáles son los afanes que no nos dejan ver que Dios tiene una salvación tan grande para aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón? ¿Cuáles son esos afanes? Los afanes pueden ser nuestros hijos, puede ser nuestro trabajo. Y hay muchos afanes, el deporte.
Quizás algo otro de los afanes es andar vigiando las hipotas y otros quizás viceversa, lo mismo, y las hipotas vigiando los hipotes. Pero los afanes no te dejan ver a Jesús. ¿Qué otros afanes? Hay muchos que tienen riquezas, hay otros que tienen pobreza y la riqueza puede ser un afán y la pobreza puede ser un afán también. Porque al ser pobres nos afanamos por tener, pero también tenemos otros tipos de afanes y los vamos a ver, algunos los vamos a ver. Pero también Dios dice, yo ponía aquí, Dios hizo a ricos y a pobres. ¿Para qué? Para que le conozcamos. Es que Dios nos ha hecho de diferentes colores y nos ha hecho pobres y a ricos. ¿Para qué? Es para que entendamos que hay un Dios todopoderoso que todo lo controla. Que Él es el dueño de todo. Él es el dueño del oro y la plata. Pero quiero contarle una historia, amigos y hermanos, en esta tarde. Yo quiero hablar de alguien que yo tuve una relación. Yo soy familiar de él. Yo tengo a un cuñado que pasó mucho tiempo perdido en las drogas. Yo tuve un cuñado que estuvo perdido completamente, que se quedaba tirado en las calles. Pero quiero hablarles, amigos, y yo quiero que me pongan atención porque esa es una clase de afán. Pero cuando estamos afanados no nos acordamos de Dios. Pero quiero decirle que Dios tiene propósitos para toda la humanidad. Y ese propósito grande es de darle salvación. Y me recuerdo que este cuñado mío, nosotros invertimos mucho dinero para poderlo recuperar físicamente. Pero él no quería poner de su parte. Pero hubo un momento que Dios sobró en su corazón y escuchó la palabra, esa palabra que puede transformar la vida en esta tarde de cada uno de nosotros. Esa palabra que puede llenarnos a cada uno de nosotros de sabiduría para poder caminar en esta tierra. Y este cuñado mío tomó la decisión y recibió a Cristo Jesús en su corazón, pero él siguió lo mismo, siguió en los vicios. Él todavía no había dejado que Dios hiciera la obra en su vida. Pasen adelante, siéntense. Cuando uno toma la decisión que Dios haga la obra, Dios nos va a cambiar. En esta vida cada uno de nosotros tenemos que tomar decisiones. Y la decisión que usted ha tomado en esta tarde de venir y acompañarnos a nosotros es porque Dios tiene grandes propósitos para su vida. Dios ya nos dio una victoria que es la salvación, es la vida eterna. Pero también Dios quiere darle otra victoria en su iglesia. Dios quiere darle victoria a cada una de las familias que estamos representados en este lugar. Nosotros venimos desde Sonsonate, somos de la Iglesia Bautista, Amigos de Israel, Centro de Sonsonate. Somos del centro de Sonsonate, coordinando con el hermano santo de la Iglesia Príncipe de Paz de aquí de Santo Domingo, y ustedes lo conocen porque es su pastor. Y nos han venido a apoyar a ustedes, a cuerpar, ¿para qué? Para que hagamos la obra, para que hagamos evangelismo. Nosotros queremos irnos con esa pesca tan grande, pero muchas veces no lo vamos a lograr porque no está en el esfuerzo del hombre. Nosotros no podemos cambiar al ser humano, sino solamente Dios puede cambiar los corazones. Dios puede cambiar a la población y puede cambiarnos a nosotros, la población cristiana. ¿Qué es lo que andamos haciendo nosotros? Es lo que Dios nos ordena, porque la palabra de Dios dice que el que gana alma es sabio. El que gana alma es sabio y nosotros queremos ser sabios. Pero queremos que aquellas personas que no tienen a Cristo Jesús en su corazón, queremos también que conozcan de Cristo. Por eso estamos aquí, siendo obedientes a Dios. Y queremos llevarnos esa pesca, queremos llevarnos ese buen recuerdo. De muchos lugares hemos llegado y hemos pescado y hemos ganado muchas almas. Pero otras partes hemos llegado y solo hemos encontrado un poquito, pero esos son los propósitos de Dios. Y en esta tarde queremos que hablemos sobre Lucas. Yo le estaba contando esa historia de mi cuñado. Él se convirtió, pero Dios lo transformó. Pero ¿quién es el que toma la decisión? La decisión la toma el ser humano. La decisión nadie más la toma sino que el ser humano. Lo que Dios creó a su imagen y semejanza somos nosotros. Pero perdimos la imagen y semejanza cuando el hombre pecó allá en el inicio. Allá en el inicio de la creación desobedeció a Dios y pecó contra Dios. Y se apartó de Dios. Y por haberse apartado, también se llevó la ganancia que es la muerte y la separación de Dios. Pero mire lo que dice Lucas. Estábamos hablando que los afanes de esta vida nos alejan de la presencia de Dios y no nos dejan escuchar a Dios. Y en esta tarde hay muchas perturbaciones, muchas veces que no nos van a dejar escuchar a Dios. Y yo quisiera que ustedes pusieran atención a lo que Dios quiere enseñarnos en esta tarde.
Y en Lucas 16 dice, es una historia muy bonita. Y el por qué la voy a compartir, he compartido muchas veces esta historia, y esta historia es muy clara. Porque aquí vamos a ver a una persona que tiene dinero, y ese es su afán, en hacer fiesta, comida, en andar haciendo muchas cosas en esta vida sin acordarse de Dios, sin ponerse a pensar. Fíjese, los mensajes vienen. Las predicaciones en aquel tiempo andaba Jesús hablando de que el reino de Dios estaba cerca. Vino primero Juan a anunciar, a decir que el reino de Dios se había acercado y que detrás de él venía alguien que él los iba a bautizar, decía, en agua y en fuego. ¿Y por qué decía eso? Porque Dios los iba a purificar, porque Jesús los iba a purificar. El fuego purifica y el agua es un nuevo nacimiento. Pero dice la palabra de Dios en Lucas 16, versículo 19, dice así. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Dice que había un personaje, aquí hay dos personajes, vamos a ver, vamos a ir describiendo, porque eso llega del 19 al 31. Capítulo 16, versículo 19 al 31, pero ahí dice que había un rico que hacía fiesta todos los días, se deleitaba en estas cosas de este mundo, sin darse cuenta que la vida es corta, sin darse cuenta que más adelante iba a tener un problema, sin darse cuenta que al final iba a estar delante de la presencia, que él iba a morir y se iba a encontrar en un lugar que se llama infierno. Él nunca pensó eso. Y muchos de nosotros, y quizás los cristianos, y también la gente que no conoce de Cristo, no está pensando que un día va a morir. No estamos pensando en la muerte. Estamos pensando en qué es lo que vamos a hacer en esta vida. ¿Cómo me voy a preparar para poder vivir mejor? Yo tengo que seguir estudiando para ser un profesional. Y me afano en hacer un profesional y lo llego a hacer. Y ese es mi afán. Y después cuando me dan un mejor empleo, yo me afano en ese empleo. Ya no me acuerdo de Dios. Yo no quiero decir que el prepararnos académicamente sea pecado. El problema es cuando cada uno de nosotros nos olvidamos de Dios. Y no nos acordamos de Dios, que Dios nos está sacando de un lugar difícil y nos quiere poner en otro lugar más alto para que le sirvamos mejor. Y aquí dice la palabra de Dios que había un rico y él no tenía a Cristo en su corazón, pero había escuchado de la palabra de Dios. Pero él no quiso hacer caso a la palabra de Dios, que dice, mire, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Él estaba atrasado y haciendo cosas sin acordarse de Dios. Pero también había un mendigo, dice la palabra, llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. También había una gente pobrecita, una gente con enfermedades. Y nosotros podemos preguntarnos el por qué Dios hizo personas tan pobres y por qué Dios hizo personas tan ricas que no tienen misericordia del pobre. Y es lo que yo decía al inicio, que Dios quiere mostrar su poder y su gloria a través de la riqueza y la pobreza, a través de las pruebas. ¿Por qué nacen enfermos? ¿Por qué muchas personas nacen inválidas o nacen con enfermedades? Es porque Dios quiere glorificarse. Y de esa manera quiere glorificarse Dios en esta tarde, dando a conocer que Dios hizo a pobres y hizo también a ricos. Y este estaba lleno de llagas, y era un mendigo, era alguien que pedía. Él no estaba pensando en salir de sus necesidades, él no estaba pensando en buscar a Dios. Pero nos vamos a dar cuenta que la pobreza, la palabra de Dios enseña que bienaventurados los pobres, dice, porque ellos heredarán el reino de Dios. Y eso es bonito cuando nacemos pobres, porque es una gran bendición ser pobres, porque tenemos una oportunidad de clamar a Dios, de gemir y de poder recibirle en el corazón. La mayoría de ricos no está pensando en recibir a Cristo Jesús porque ellos lo tienen todo en sus bolsas. Para ellos su Dios es el dinero, pero para el pobre su Dios no es el dinero porque no lo tiene. Pero muchas veces el pobre no logra ser salvo porque se afana en los quehaceres de este mundo, se afana en sus cultivos también. Deja a Dios aparte y se va para sus cultivos, madrugas más tiempo para cosechar y para poder trabajar más. Y se afana también. Hay muchos problemas también que el pobre muchas veces no va a ser salvo, no porque Dios no quiera, sino porque Él no pone de su parte. Cada uno de nosotros tomamos la decisión si queremos ser salvos o no queremos ser salvos. Dios tiene la salvación a través de su Hijo amado Jesús. Él la tiene allí. Pero ¿quién va a agarrar la salvación? Somos nosotros.
Y dice que aquí había un mendigo. Y dice en el 20, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Dos personajes, un rico y un pobre. Pero en el 21 vamos a darnos cuenta, mire lo que dice el 21. Y ansiaba saciarse de la migaja que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Una persona con dificultades grandes. Y yo les voy a contar de mi vida. Salíamos hace poco con el hermano Medardo. Estábamos en un lugar aquí, arriba de Texipulco, en San Pedro Pustla, ya verificando los lugares donde vamos a ir a evangelismo, donde queremos llevar la palabra de Dios, donde queremos llevar las bendiciones. Nosotros andamos trabajando en la obra del Señor sin conocer muchas veces los lugares, tenemos amigos, pero vamos y verificamos los lugares. Y por ahí encontramos a alguien. Llegamos a una casa muy humilde en el campo. Yo vengo del campo y Dios me sacó, y eso es lo que compartía con una persona. Dios nos sacó de un lugar tan humilde y Él nos ha ido llevando paso por paso, bendiciéndonos. Aunque uno no lo merece, porque la palabra de Dios enseña, dice en Salmos y también dice en Hebreos 3, dice que es el hombre para que te fijes en él. ¿Qué es el hombre? Nosotros no somos nada. Y Dios nos ha sacado de un lugar para ponernos en otro lugar. Y compartía con esta persona que llevamos ahí que tenía problemas físicos, problemas para caminar, y ella estaba en silla de ruedas, una señorita de unos 14 años. Y yo le digo, ella me dice, mis papás son cristianos. Y yo le pregunté que si ella moría en ese momento, ¿a dónde iba a ir? Y mi papá dice, no es así que mi papá diga, sino que yo tengo que decir, si yo muero, yo tengo a Cristo en mi corazón y yo voy al cielo. A mí me dolió y yo le decía, mira, Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Como en esta tarde quiere hacer cosas grandes con cada uno de los que estamos acá, hermanos y no hermanos. Quiere hacer cosas grandes. Y yo le dije, yo nací en una casa humilde así como esta. Lo que cambia es que mi casa era de bajareque. Pero ahora yo ando en carro. Eso es lo que Dios ha hecho, la misericordia de Dios. Yo no busqué a Dios porque Él me iba a dar riqueza, sino que Dios me encontró a mí y me dio la oportunidad de recibirle en el corazón. Yo solamente oí la palabra y la palabra transformó mi vida. Y llegaba a este lugar y platicábamos con ella, porque estamos muy interesados para llegar a ese lugar. Pero Dios quiere hacer cosas grandes con cada uno de nosotros. Aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, Dios quiere que lo tengan, que en esta tarde puedan abrir su corazón para que Él more en cada uno de ustedes. Pero mire lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Dice, y ansiaba saciarse las migajas con grandes calamidades. ¿Por qué Dios pone calamidades? Es para que el ser humano se acerque y se acuerde que hay un Dios y que puede clamar a ese Dios, que ese Dios tiene abundancia de bendiciones. Dios no quiere que nos echemos atrás. Y veía una historia. El hombre tiene que decidir. Y yo vi una historia esta semana que pasó de un padre de familia que perdió, fíjese bien, perdió a su esposa. Era una pareja, él es un hombre preparado, un cocinero graduado de las mejores universidades de los Estados Unidos. La esposa murió en un tiroteo. Ella iba caminando con su hijo, pero ella por salvar a su hijo le empujó y a ella le cayó la bala. Ella se murió, pero el esposo cayó en depresión, que ya no quiso trabajar, él ya no quería hacer nada y se sentó solo a dormir, y pasaron los años y los años. Los hijos comenzaron a crecer. ¿Y de qué vivían? Vivían de limosna, y por eso se me viene a la mente esto, porque vivían de limosna y él no quería trabajar. Y el hijo mayor llegó a los 14 años, el hijo tenía que trabajar para poder sostener a la familia, para poder mantener a su hermano y a su padre, porque su padre no tenía, o sea, él no quería salir de ese problema de su mente. Pero Dios, queriéndole ayudar, le envió a un ángel, a una persona, a hablarle de la palabra de Dios. Y llegaron y lo empezaron a ayudar. ¿De qué manera lo empezaron a ayudar? Le empezaron a decir que él podía, con la ayuda de Dios podía. Y al final, ¿qué pasó de esta persona? Logró salir, pero él pasó por varias tribulaciones, pero logró salir de esa crisis, pero con la ayuda de Dios. Y en esta tarde, si alguno de ustedes abre su corazón y pone atención a su palabra, Dios los va a sacar de cualquier situación en que ustedes se encuentren. Pero mire lo que dice el 22. Dice, aconteció, usted y yo vamos a morir, todos vamos a morir. Y muchas veces cuando tenemos dinero no nos damos cuenta que vamos a morir.
Y cuando estamos afanados tampoco nos damos cuenta que vamos a morir. Y aquí nos vamos a ver que en el 22 murieron las dos personas. Y dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Aquí nos damos cuenta que ricos y pobres morimos. Y todos vamos a morir. La diferencia es cuando nosotros hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón, hay un lugar especial que se llama cielo. Pero aquel que no ha recibido a Cristo Jesús, él va a ir a un lugar que se llama infierno. Entonces, ¿quién toma la decisión de ir a esos lugares? Está en cada uno de nosotros. Y eso lo vamos a ver más adelante. Miren lo que dice la palabra de Dios en el 23. Y dice que el rico en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Qué significa eso? Que cuando nos afanamos, aquellos que no tienen a Cristo Jesús se afanan y no se acuerdan de Dios. Han oído el mensaje de Dios. Han escuchado el consejo de Dios a través de sus hermanos, de sus familiares. Pero ellos nunca han querido abrir su corazón a Dios. Cuando ellos partan de esta tierra, porque todos vamos a morir, pero no todos vamos a ir al mismo lugar. Y este rico cuando murió no se dio cuenta y dice que abrió sus ojos. En el 23 dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Dice que el rico allá se dio cuenta que había un infierno. Y a él quizás le habían hablado que había un infierno. Pero él no quiso entender que después de esta vida hay una vida mejor con Cristo. Amén. Pero también le dijeron que si no recibía a Cristo Jesús en su corazón, también había una vida en sufrimiento. Pero no quiso tomar en cuenta los consejos de los padres, o los consejos de los amigos, o las predicaciones de los amigos. No quiso poner atención. Y la palabra dice, de Dios enseña que Él despertó estando en el infierno. Ahora llevémosla a nosotros. Ustedes tienen familia, yo tengo familia. Nosotros tenemos que ser ejemplo de nuestros familiares, llevar la palabra de Dios, testificarles. Tenemos amigos aquí en este cantón El Caulote. Llevemos la palabra de Dios para que ellos puedan entender que después de esta vida hay una vida victoriosa con Cristo. Y si ustedes quieren que fracasen, no les prediquen la palabra de Dios, pero ellos van a ir al infierno y Dios nos va a demandar esa sangre, porque Dios les dio la salvación a ustedes para que seamos de buen testimonio, para que seamos luz en esta tierra. Eso es lo que nos ordena Dios, y ese es el trabajo que tenemos que hacer nosotros los cristianos. Y miren lo que dice el 24. Entonces él, el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ese es el tormento que va a tener aquella persona que no reciba a Cristo Jesús en su corazón. Y ese es el tormento que va a recibir la abuelita de cada uno de ustedes si no ha recibido a Cristo Jesús en su corazón. Y ese es el tormento que van a recibir nuestros hijos si no ven nuestro ejemplo. Ese es el tormento que van a recibir aquellas personas que no reciban a Cristo Jesús. La palabra de Dios enseña en Apocalipsis que nosotros tenemos que abrir nuestro corazón. Dice que Él toca y llama a la puerta. Y dice que si nosotros abrimos la puerta, Él va a entrar y nosotros vamos a entrar y Él va a cenar con nosotros. ¿Qué significa eso? Que nosotros dejemos entrar a Cristo Jesús en nuestros corazones para que Él more en cada una de nuestras vidas, para que podamos tener esa victoria, para que podamos vencer la muerte, para que podamos tener victoria y en aquel día, cuando muramos y partamos de esta tierra, vayamos al cielo. Amén. Y mire lo que sigue diciendo la palabra de Dios en el 25. Y dice en el 24, en el 25, pero Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora entres consolado aquí y tú atormentado. Lázaro abrió su corazón. Lázaro quiso recibir a Cristo en su corazón, quiso recibir a Dios en su corazón. Por eso es que él está en el seno de Abraham, en la presencia de Dios. Pero el rico tuvo oportunidad y no quiso, porque se afanó demasiado en las cosas de este mundo, y las cosas de este mundo son perecederas. La palabra de Dios nos enseña que entremos por la puerta estrecha que nos lleva a la salvación. La calle es ancha donde nos perdemos, y muchas veces nos damos cuenta que el infierno es una realidad. Nos damos cuenta que el infierno es difícil, pero no queremos escuchar la palabra de Dios, sino que nos hacemos
duros de corazón y no dejamos que el Espíritu Santo haga la obra en cada uno de nosotros. Pero en esta tarde Dios quiere llamarte y decirte que quiere darte salvación. Él no quiere que tú sufras en aquel lugar que se llama infierno. Y sigue diciendo la palabra de Dios en el 26. Dice, además, dice, de todo esto nos vamos a dar cuenta, y mucha gente está equivocada y nos damos cuenta. Nos estamos acercando en una época que vivimos una religión. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. El que tuvo la oportunidad de ser salvo en la tierra y no recibió a Cristo Jesús en su corazón, cuando Él esté en el infierno no va a poder salir de ese infierno. Y ni tampoco los que llegamos al cielo no vamos a hacer nada por nuestros familiares. Usted hoy puede hacer algo por su familiar. Usted hoy puede hacer algo por sus amigos, por sus sobrinos, por sus tíos, por toda la población de aquí de Santo Domingo. No nos quedemos en la casa. Habemos muchos hermanos en este lugar y el propósito de Dios es enseñarnos cómo trabajar, cómo ganar almas. El propósito de Dios es que salgamos de esos lugares y compartamos con otros las cosas grandes que Dios está haciendo en su vida y está haciendo en mi vida. Y que llevemos ese mensaje de salvación a otros lugares. Que no nos quedemos en las iglesias conforme solamente con la salvación que Dios nos ha dado. Dios quiere bendecirnos como iglesia, a ustedes como príncipe de paz y a otros con la vida eterna. Aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, Dios quiere en esta tarde darles salvación. Y nos vamos a seguir dando cuenta que Dios les ama y nos ama a todos. Y mire lo que dice la palabra de Dios en el 27. Entonces le dijo rico, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Mire la preocupación de una persona estando en el infierno. Allá va a estar en sufrimiento y va a pensar, hey, yo estoy sufriendo aquí, pero tengo familiares que no conocen de Cristo. Ellos no van a querer que tampoco los demás familiares vayan a donde ellos estén. Aquí lo dice la Biblia. Mire, fíjense bien lo que dice la palabra de Dios. Dice, entonces le dijo el rico, ¿va? Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Para que no estemos, para que nuestros parientes no estén allá en ese lugar de tormento, tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos. Y es duro porque hoy en día estamos viviendo una religión, no estamos viviendo para Cristo. Tenemos que entregarnos completamente a Dios. Tenemos que amar a Dios y amar a las almas. Tenemos que testificar, tenemos que glorificar a Dios llevando ese mensaje de salvación. No tenemos que quedarnos, ¿por qué? Porque tenemos familia y la palabra de Dios dice, este rico tenía 5 hermanos y él estaba preocupado allá en el infierno. ¿Por qué estaba preocupado? Porque los demás hermanos tenían la misma capacidad económica, eran ricos también y la riqueza los aparta. Dice que el amor a la riqueza, donde está tu corazón, ¿verdad? Así dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí está tu tesoro. Y el tesoro del rico era la plata. No estaba pensando en Dios. Los hermanos tampoco de él van a estar pensando en Dios, van a estar pensando en las riquezas. Y eso es lo que lo lleva a la perdición. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Y en el 29, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. ¿Qué significa eso? La palabra de Dios nos enseña. ¿Qué es lo que nos enseña? Todos tenemos oportunidades. Todos nos afanamos en esta vida. Pero que si usted, hermano y amigos, que no ha recibido a Cristo Jesús en su corazón, que no tiene a Cristo Jesús en su corazón, Dios tiene una oportunidad, Dios tiene misericordia y Él quiere darnos la salvación esta tarde. Podemos afanarnos en los quehaceres de este mundo, pero Dios le está llamando. Puede hacer que seamos pobres económicamente, pero Dios quiere hacerlo rico espiritualmente a usted, dándole la salvación esta tarde, llenándolo con el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso, hermanos y amigos? Que Dios nos ama a todos. En esta tarde es el mensaje. Vamos a orar y si alguno quiere recibir a Cristo en su corazón, le vamos a hacer el llamado. Cerremos los ojos, vamos a orar. Padre, buen Dios, en esta tarde nuevamente queremos darte las gracias por permitirnos compartir tu palabra. Queremos suplicarte que tú ores en nuestros corazones y obres en los corazones de aquellas personas que no te conocen.
Queremos suplicarte que tú toques a través del Espíritu Santo sus vidas y les des la salvación, Señor. Dale la oportunidad como nos la diste a nosotros. Permite, Señor, que ellos reciban a Cristo en su corazón. Si alguno de ustedes quisiera recibir a Cristo Jesús en su corazón, quisiera irse con esa llenura del Espíritu Santo, con ese sello especial, como lo dice su palabra allá en Efesios 1:13, que Él nos sella con el Espíritu Santo. Si alguno de ustedes quisiera irse con esa salvación maravillosa, solamente levante su mano, diciendo que quiere recibir a Jesús, y nosotros lo vamos a aconsejar a la luz de la palabra. Si alguno de ustedes quisiera recibir a Jesús, levante su mano, y si no, que el Señor me le bendiga. Ahí se pueden quedar.